Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos a toda la audiencia a un nuevo episodio más de Crucemos a la otra orilla. Querida audiencia, llegamos finalmente al cierre de esta temporada de Crucemos a la otra orilla. Y antes de terminar, quisiera dedicar este episodio a reflexionar sobre lo que hemos aprendido junto a cada uno de nuestros increíbles invitados, que a lo largo de cada uno de estos episodios hemos sido testigos de cómo Dios se hace presente en la vida de aquellos que, a pesar de los retos, sufrimientos, deciden aferrarse a Dios con amor, confianza y sin lugar a duda con una fe inquebrantable. Cada testimonio, cada historia nos ha mostrado el poder de la restauración, de cómo las pruebas de la vida, aunque sean duras, pueden ser caminos hacia una relación más profunda con Dios. Aun y cuando no podamos contemplar o visualizar esta acción, este obrar de la mano de Dios en nuestra vida, definitivamente cada uno de nuestros participantes invitados permitieron que pudiésemos conocer una perspectiva de Dios completamente distinta a través de sus historias. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Hugo, cómo enfrentó la pérdida de su padre y posteriormente de su hermano. Y cómo a pesar de eso, su fe se mantiene inquebrantable y a pesar de que en la vida le toca superar distintas situaciones, distintas adversidades, incluso culpas, él logra mantenerse dentro de la fe y creyendo en Dios. Nos habló cómo incluso tocar fondo le hizo reflexionar y le hace buscar de cara a Dios la mejor de las vidas, emprendiendo nuevamente un caminar para alcanzar a Dios y dar un mejor ejemplo a sus hijos. Luego tuvimos la participación de Patti Castro, quien encontró fortaleza en el perdón. No es lo mismo hablar del perdón que tener que vivirlo. No es lo mismo mencionarlo o tratar de fomentarlo y llevarlo desde una lectura hacia la cátedra a tener que vivirlo en carne propia. Y a lo largo de las experiencias que nos comentó acerca de su participación dentro de la iglesia y grupos de la iglesia, cómo tuvo que enfrentar ese proceso y cómo cada día ha tenido que llevar en distintas oraciones, en actitudes, a poder llevar a la reflexión, al perdón y a la acción y mantenerse dentro de la fe, que eso es lo más hermoso dentro de este versículo de Marcos 4:35, es no bajarse de la barca, mantenerse en la barca de la iglesia para buscar al Señor. Posteriormente tuvimos a Sofi Castellanos, que nos comentó cómo estas 4 citas bíblicas, estas 4 claves de la fe, ella mantiene su fe afianzada, reforzada en cada una de las promesas de Dios que están en su palabra para nosotros. Qué importante es que recordemos que la Biblia no es un libro más dentro de la casa, sino que es el libro de los libros. Por tanto, aquí me gustaría recordar y hacer alusión a esto. La Biblia no es para guardar fotos, la Biblia no es para guardar separadores, no es para guardar o sostener otros libros. La palabra de Dios es presencia misma de Jesucristo y por lo tanto en nuestros hogares la Biblia debe tener un lugar privilegiado. Jamás un libro por encima de la palabra, porque es Cristo mismo revelándose a nosotros en las Escrituras. Es el Padre contándonos la historia de la salvación y cómo en su mover y en su actuar a través del Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas. Si tú no tienes esta conciencia de la palabra de Dios, te invito a que vayas a buscarla, desempolves y le tengas un lugar específico en casa y que aprendas a leerla constantemente, asiduamente. A mí me encanta cómo San Juan Pablo II decía que la conversión, hay un documento que se llama Iglesia en América, y hace un apartado, un capítulo referente a la conversión y habla de una manera maravillosa acerca de la metanoia y dice que la conversión se alcanza a través de la lectura orante de la palabra y el uso de los sacramentos. Pero me quiero quedar con esta primera porción, ¿no? Vivir, leer. Los padres de la iglesia dicen que hay que tener una lectura rumiante de la palabra,
Recordemos que los rumiantes son como las reses, ¿verdad? Que mastica una y otra y otra y otra vez. Así hay que analizar la palabra. No es de leer pues un capítulo diario por leerlo, sino que realmente es desmenuzar cada versículo, saber qué me habla a mí la palabra de Dios y qué le habla a la humanidad. Debo leerla en forma activa y pasiva. Eso es importantísimo. Entonces, cuando nos hablan de las promesas, es entender con qué versículos me empiezo a identificar y cómo empiezo a transformar mi vida basado en eso. Posteriormente tuvimos a nuestra querida amiga Michelle Monzón, quien nos mostró la profundidad del amor maternal en medio del duelo. Y cómo distintas acciones, distintos procesos, distintas sugerencias de parte del Espíritu Santo a su vida a través de su abuelita, a través de su hijo mayor, cómo llega el mensaje de Dios. Y a veces esperamos que se partan los cielos y que un trueno poderoso nos hable Dios en medio de las nubes, y a veces es ese susurro, esa sugestión a través de los más pequeños, de las personas menos esperadas, donde Dios nos habla. Y de verdad que ese testimonio de Michelle a mí me enterneció el corazón de saber cómo Dios, como decía ella, se ocupa hasta de los más mínimos y pequeños detalles para hacernos llegar a nosotros ese consuelo, ese saber que está con nosotros en medio del dolor. Como aquel famoso poema de las huellas en el mar, ¿verdad? Recordar que cuando volteamos a ver, las únicas huellas que se miran no son las nuestras, sino son las de Jesús, sosteniéndonos y llevándonos en sus brazos. Luego tuvimos a nuestro querido amigo Mike, el gran Miguel Ángel Rengifo, que nos enseñó que la misión de Dios puede llevarnos a lugares inesperados. Y a mí me encantó cómo Miguel Ángel nos contaba la historia de cuando oró para que la gente pudiera llegar a los oficios del Viernes Santo, para que la gente pudiera llegar a la iglesia y hacer en nuestra fe, que es tan importante, ese momento de reflexión de las 3 de la tarde donde rezamos el credo, rezamos el Padre Nuestro, donde no hay una celebración eucarística. Es la única vez en el año donde consumimos el cuerpo que ha sido consagrado un día antes, y para nosotros la adoración de la cruz es tan vital. Y cómo ellos oraron y Dios empieza a orar, y eso llega a ser un sustento, un sostén, un fundamento, un pilar en su vida para poder tomar la decisión de viajar desde Colombia y trabajar en Guatemala y empezar a trabajar en un ministerio tan hermoso como la librería, y darle ese alimento a toda la Grey Católica. Es una maravilla de testimonio donde nos enseña a misionar y a tener ese valor de cruzar esas orillas confiando plenamente en el Señor, de qué es a donde Él nos quiere llevar y a qué es lo que nos quiere llevar a hacer. Tuvimos también la presencia de Diana López, que nos ayudó a comprender y a valorar cómo debemos cumplir con ese cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Y cómo superar el sufrimiento, incluso cuando hay un ser querido, cuando hay alguien que forma parte de nuestra vida y tenemos planes, porque a mí lo que me encantó de este testimonio que nos recordaba ella, cómo ya hay una perspectiva de vida y yo establezco mi plan, y de pronto aparece una enfermedad que transforma completamente el rumbo de nuestra vida. Y cómo es importante entender los milagros desde toda la amplitud de la fe. Tuve a bien a compartir en ese episodio dos perspectivas: una sanidad de forma milagrosa, y cuando digo milagrosa es clínicamente milagrosa, de mi mamá, y cómo acompañar a mi papá, al igual que Diana, en un proceso difícil de años de dolor, en años de sufrimiento. Entonces, qué lindo fue poder compartir con ella todos estos valores importantes del acompañamiento, de lo que nos manda el Señor, de acompañar y estar con el pobre, con el necesitado, con el enfermo. Y muchas veces los enfermos están en nuestra propia casa. Y no por último y menos importante, la presencia de José Manuel Menegazo, nuestro querido amigo Mene, que nos dejó un poderoso mensaje sobre la restauración y la lucha por la pureza, que en nuestros días se ha vuelto algo tan difícil de conversar y pareciera tan anticuado. Un mensaje que pareciese que quedó en el siglo pasado y no tiene una relevancia o una importancia, porque hoy cualquiera se puede
autopercibir o autodefinir sin tener una perspectiva completa de qué es lo que dice la palabra, cuáles son los conceptos y los valores absolutos y cómo Dios ha establecido un plan perfecto y cómo el ser humano simplemente quiere corromper, destruir e ir en contra, y no con cosas nuevas, sino realmente con algo que venimos viendo desde el libro del Génesis, donde ha sido la concupiscencia del ser humano, el querer ir hacia lo contrario a Dios por una naturaleza de rebeldía. Y qué importante es comentar cómo Dios nos llama y hace un proceso de conversión en nuestra vida y nos ayuda a irnos purificando. Y que no estamos exentos de caer. Al contrario, que reconociendo nuestra vulnerabilidad debemos saber cuáles son esas áreas débiles y cómo debo fortalecerlas para mantenerme firme en la fe. Y que aun y cuando yo llegase a caer pueda empezar nuevamente a través de los sacramentos, por ejemplo, de la reconciliación y una dirección espiritual y un acompañamiento para empezar nuevamente en mi búsqueda de la santidad. Me encanta cómo es ese refrán, santos o nada. Cómo debo yo buscar constantemente ir y alcanzar al Señor. Cada uno de estos testimonios fueron un reflejo del llamado de Jesús que leemos en Marcos 4:35, de crucemos a la otra orilla. Este pasaje es toda una invitación a salir de la comodidad, a no quedarnos estancados solo en el asombro por los milagros que ya hemos presenciado al inicio de nuestra fe. Cuando el Señor nos hace un llamado, cuando nos invita a seguirle, cuando sale a nuestro encuentro, como dirá el numeral 3 de la carta del Papa Francisco de la Evangelii Gaudium, que todo cristiano debe tener un encuentro personal con Jesucristo o al menos dejarse encontrar por Él. Y en ese inicio, en ese enamoramiento, uno empieza a vislumbrar una serie de milagros y cosas maravillosas y uno ve ese entorno lindísimo, pero con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando, nos vamos relajando y perdemos esa capacidad de asombro como seres humanos. Y entonces el Señor nos hace un llamado a salir de esa comunidad, a no quedarnos estancados, a no quedarnos simplemente visualizando los milagros que ya hemos presenciado o querer simplemente recordarnos, sino que nos invita a embarcarnos a una nueva aventura de fe junto a Él. La barca, como símbolo de la iglesia, nos recuerda que no estamos solos en este camino, que muchos de nosotros participamos de ella, que muchos de ellos tenemos nuestras debilidades, que muchos pasamos unos momentos de desierto, de esa aridez espiritual y necesitamos reforzarnos y acompañarnos los unos a los otros y recordarnos que podemos ir en conjunto, que a pesar de que no compartamos muchas veces los ideales, y por eso lo decía al inicio de este proyecto, que los apóstoles son sumamente distintos, sumamente diferentes, y por eso ven ustedes que hemos invitado a personas que empezaron de pronto con un llamado en renovación carismática o en proyistas o de pronto alguien de la obra. Hemos participado con personas de otros ministerios, de otros movimientos de la iglesia. Yo comenté que pertenezco ahora a un movimiento que estoy recién incorporándome al Regnum Christi. Y es maravilloso cuando uno sabe que todos estos movimientos son una riqueza impresionante dentro de la iglesia. He tenido la dicha de participar con amigos que son activamente emproístas, pertenecen a círculos de la obra, yo pertenezco al Regnum Christi, a los encuentros. Hay personas que siguen participando en renovación carismática, algunos van con un tinte maravilloso ahora en Emaús. Tuve la oportunidad de participar con el movimiento neocatecumenal y participar de esas vigilias hermosísimas para Semana Santa, la vigilia pascual, que es una celebración impresionante, y uno se da cuenta de esa riqueza de todos los que somos parte de esta barca maravillosa que Jesucristo ha fundado y que, si recordamos, hace la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, siendo la barca ese símbolo de la iglesia, nos recuerda que no estamos solos en este camino y cada uno de nosotros estamos invitados a participar de ella, a darle la importancia, y cada uno tiene su esencia, su toque, que es importantísimo para llevar el mensaje.
es importante también mantenernos en la barca, aun cuando hay momentos difíciles, aun cuando la iglesia a veces se vea sacudida, aun cuando vemos situaciones adversas, nosotros no nos vamos a bajar, tenemos que construirla. Y por eso la imagen de un San Francisco de Asís que luchó dentro de la iglesia, por la iglesia, y tantos santos que han buscado purificarla en los distintos procesos que ha atravesado la iglesia, porque la iglesia constantemente está en ataque, la iglesia constantemente está ante situaciones difíciles, pero por eso han salido santos a poder buscar cómo purificarla, a cómo mantener esa sana doctrina y cómo apoyarnos los unos a los otros para seguir adelante y no dividirla. Estos son los momentos donde tenemos que unirnos y por eso estos testimonios, estas historias deben alentarnos los unos a los otros para poder seguir adelante. Y por eso mi invitación para ti es que cuando tú escuches cada episodio, hay una opción para que tú vayas al canal principal de este podcast y tú puedas buscar el icono de la hojita con la flechita y compartas este episodio con amigos, con familiares que saben que necesitan escuchar, ya sea el podcast como tal, ¿verdad? El proyecto, o bien un episodio en específico que tú sabes que se puede identificar con cualquiera de nuestros invitados. Por favor, ayúdanos a difundir estas historias, no porque yo vaya a ganar algo, voy a monetizar, no, para aquellas personas que realmente necesiten, porque lo he compartido con los invitados. He conocido muchísima gente durante estos 28 años que llevo dentro de la iglesia que se han quedado en el camino, y gente que trabajó de una forma tan apasionada, tan esmerada dentro de la iglesia y se fueron apagando poco a poco. Y es necesario que nos reactivemos, que seamos capaces de volver a dar la vida por Jesucristo, que tengamos esa capacidad de contagiar, de trasladar ese amor, esa pasión, como nos decía su santidad el Papa San Juan Pablo II en el documento de Santo Domingo, cuando se cumplían los 500 años de la evangelización en América. El descubrimiento decía en ese documento que llegaba el momento de la nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus técnicas, y nos invitaba desde ese entonces, en el 92, donde no existía el internet, a usar todos los medios posibles para poder proyectar la fe, hacer la inculturización del evangelio, poder llevarlo a aquellos que aún no ha llegado, y que podamos llevarle la palabra de la mejor forma. Podemos apoyarnos en estos medios digitales y poder compartirlo. Por favor, yo te pido que de una vez, cuando compartas un episodio, si aún no estás suscrito, si aún no tienes activa la campanita marcada de color, pues actívala para que cuando lancemos la segunda temporada, que va enfocada un tanto a la acción, qué pasa cuando se suben a la barca los discípulos y tienen que remar, y cuando uno se cansa tendrá que remar otro, y esa acción es la que vamos a estar trasladando. No voy a dar mayores spoilers de la temporada, pero los invitados serán otras personas de otros movimientos que nos contarán qué están haciendo para apoyar a los hermanos dentro de la iglesia. Recordemos que al final de nuestros tiempos, al final de nuestra vida, seremos medidos por el amor. Y hay un buen parámetro de día, una buena guía en Mateo 24 y 25 de cómo el Señor va a tratarnos en ese momento, ¿verdad? Y recordarán ustedes aquella parábola primero de los talentos y luego de cómo serán juzgados las personas y les dirán: cuando tuve hambre, ¿me diste o no me diste de comer? ¿Me diste o no me diste de beber? ¿Me visitaste cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel? ¿Me vestiste o no? Etcétera. Ese es un excelente parámetro y vamos a tratar de ahondar en ello en la segunda temporada. Así es que quiero darte las gracias a ti, pero especialmente a cada uno de nuestros invitados. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecerles por esa valentía al compartir las historias, y a cada uno de ustedes por regalarme ese espacio, muchas veces en el tráfico, como lo hemos compartido con muchos, a algunos por tandas porque tienen recorridos un tanto más cortos, a otros que tienen recorridos más largos. La idea es que los episodios fueran de 25 minutos, pero nos quedamos cortos con las historias de cada uno, y hay algunos que dan ganas como de hacer segunda parte, pero para poder acompañarte y darle play en tu vehículo, o algunos que están en home office que lo ponen en algún dispositivo con alguna bocina y lo oyen algunos solos o en familia. Gracias de verdad por darle esa oportunidad al Señor de entrar a sus hogares. Yo
Agradezco profundamente a cada uno de nuestros invitados porque, como lo decía en el último capítulo, el invitado realmente era yo porque me permitían llegar a sus lugares a grabarlos, a sus casas y este acompañamiento que ustedes han hecho conmigo en este viaje de aprendizaje, porque no es que ustedes estén aprendiendo, yo he aprendido durante cada episodio con cada uno de nuestros invitados a amar de una mejor manera a Dios. Con cada detalle Dios ha tocado mi vida y esto es importante que se los cuente behind the scenes, ¿verdad? Antes de iniciar los episodios oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ponga las palabras correctas para hacerlo y nos cuestionamos muchas veces al terminar de grabar cómo no te pregunté, cómo no te dije, cómo no hice alusión a esto, cómo no mencioné cada vez que yo hablo de mi testimonio, comparto esto y ahora no lo hice y sabemos que Dios ha ido poniendo las palabras conforme ustedes que necesitan escucharlo. A muchos los conozco de los que están escuchando los episodios, a muchos otros no. He visto en las estadísticas del canal que estamos llegando, cruzando las fronteras en México, en Canadá, en Brasil, Panamá. Y pues aunque sea un oyente en cada país, porque no van a creer que son muchos, de momento, pero qué importante que aunque no te conozco, yo pueda decirte hoy, gracias por darle la oportunidad a Dios de ser Dios en tu vida. Y mi oración es que cada uno de estos testimonios te inspiren a ti a confiar en Dios, a mantenerte firme en tu fe y a recordar que como comunidad, como iglesia, siempre vamos juntos en esta barca de la iglesia. Le pido al Señor que te bendiga y que sigamos navegando hacia esa otra orilla que nos toca cruzar en este momento, siempre confiados en su amor y en su guía. Y sabiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestra Santa Madre, la iglesia, pero también la Virgen María y toda la comunión de los santos estamos encaminados a buscar la santidad y a tratar de hacer lo mejor en nuestras vidas. Es una lucha que hemos emprendido, que no termina ahora y de verdad que el Espíritu Santo prenda esa zarza ardiente en tu corazón que no se apague, que te recuerde hacia dónde hay que ir y que te dé el ánimo para dar la batalla y ser ejemplo. Si tú eres padre o madre de familia, que te ayude a ser testimonio para con tus hijos y que juntos nos apoyemos para que nuestros hijos un día tengan esa fe y esa confianza en Dios. Le pido a Dios que te guarde, le pido a Dios que te bendiga, que te proteja y que te ayude y te anime en esos días difíciles. A lo largo de mi vida he tenido momentos donde no he estado tan activo dentro de la fe, pero nunca me he alejado para renegar de Dios. Habrá habido algunos momentos que he llorado, que me he postrado, que he puesto mi frente al suelo y decirle al Señor, ya no puedo más, ya no aguanto, ayúdame. Y hay una frase que he acuñado en mi vida. No es propia, la he modificado porque prácticamente se la he robado a mi amigo Moni Farrach, pero la adapté con mis palabras. Y dice así, no hay oración sin respuesta. Y eso te lo quiero dejar muy grabado en tu mente y en tu corazón. Cada vez que sientas que hay una situación adversa, no hay oración sin respuesta. Y se lo he pedido a muchos amigos, que cuando yo fallezca, mi epitafio en la lápida sea, no hay oración sin respuesta. Simplemente la respuesta llega de una forma que a veces no la entendemos, o llega simplemente a su hora y en su momento. Siempre cito a aquella conferencia de Steve Jobs a la Universidad de Stanford que decía que hay algunas cosas que entendemos posteriormente, haciendo esos connecting dots. Él no habla de fe, no está hablando desde una perspectiva de fe, pero dice algo tan cierto que muchas veces en lo humano podemos visualizar hacia atrás y entender cómo está todo íntimamente conectado. Para nosotros que tenemos esa perspectiva de fe, sabemos cómo Dios ha ido obrando en cada área y momento específico de nuestra vida para llevarnos a donde estamos hoy. Te dejo reflexionando sobre eso y te espero en la próxima temporada para compartir contigo y cruzar hacia la otra orilla juntos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.